pero sí organizaciones que recibían recursos. Bueno, si hasta los diputados recibían moches, era un descaro. Todo esto que está pasando en algunos estados es porque se presionaba y la federación les tenía que entregar recursos adicionales de manera discrecional. Dos más, vamos hasta, tenemos que ir a Iguala. A ver. Buenos días, señor presidente. Esteban Durán de Vanguardia. Iguala, ya seguimos. Vanguardia Veracruz, Esteban Durán, señor presidente. Usted señalaba que había fundaciones o asociaciones que recibían dinero. ¿Cuántas hay? ¿Están inscritas en ese programa y cuáles son las que pues han recibido la mayor cantidad de dinero, si tiene el dato? Y en segundo, ha habido quejas por parte de trabajadores de las tiendas de autoservicio que están completamente desprotegidos. Hablamos propiamente de Walmart, a quienes incluso los sancionan, les cobran por trabajar, y en los de viene en los estacionamientos hasta les cobran los estacionamientos y les cobran una multa por por faltar a su labor. Sí, mire, tenemos la información de las organizaciones que reciben los recursos. No queremos mostrarla para no generar conflictos, que no se sientan agredidos, ¿no? Nada más decirles que ya no va a ser así. Por si deciden tomarnos las oficinas y todo, pues entonces sí los vamos a acusar, ya. O sea, ojalá y entiendan de que ya no se les van a entregar recursos, pero sí tenemos la información. Muchas, de todas las organizaciones. Sí, no quiero hablar de eso, de partidos y demás, pero sí organizaciones que recibían recursos. Bueno, si hasta los diputados recibían moches, era un descaro. Todo esto que está pasando en algunos estados es porque se presionaba y la federación les tenía que entregar recursos adicionales de manera discrecional. Organizaciones que decían, es que negociábamos. Pues nosotros sí vamos a negociar, la política es negociación, es diálogo, pero dinero no. O sea, en ese sentido no vamos a ceder en nada. Se terminó la entrega de recursos a intermediarios. Decían los diputados que por qué no decidían sobre una bolsa de recursos y ellos entregaban. Bueno, los moches era una práctica y todavía en los estados, y aprovecho también para decir a los legisladores, sobre todo a los que vienen de nuestro movimiento, nada de condicionar el apoyo del presupuesto en un estado a cambio de que se haga una bolsa
para que ellos distribuyan los recursos. Eso no le corresponde al Poder Legislativo. Eso tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Eso surgió, la historia de esta anomalía tiene que ver con el Estado de México, que ahí se estableció que a los legisladores les entregaban un presupuesto para la compra de materiales de construcción. Entonces, el diputado recibía toneladas de cemento, recibía bloc, varilla, materiales de construcción, tenían presupuesto. El diputado, que su función es legislar, entonces era un moche, pero nadie imaginó que eso, que solo se daba en el Estado de México, estoy hablando de hace 3, 4 décadas, nadie imaginó que eso se iba a trasladar, esa práctica, al Congreso, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Pues se trajo el modelo, se trasladó el modelo y a cada diputado se le asignaba un presupuesto y ellos podían decidir hasta por 10, 20 millones de pesos cómo hacer algo en beneficio de la cultura, entre comillas. Manejaban presupuesto para cultura, para deporte y para construcción de calles y de banquetas. Y si el diputado era del DF, ¿sí?, y se entendía con el gobernador, de La Laguna, porque no quiero mencionar a ningún estado, si se entendía, aunque la asignación y él fuese diputado del DF, se transferían los fondos a el gobernador de La Laguna. Y a cambio de eso, el gobernador de La Laguna o el presidente municipal del municipio de Afganistán les daba su moche, 10%. Así era. Y si no les daban el moche, el diputado, ¿sí?, recomendaba a la empresa contratista. Un descaro. Entonces, todo eso se termina. ¿Qué tiene que hacer un legislador manejando presupuesto si no es su función? Para eso es el Ejecutivo. El legislador es para reformar, modificar, aprobar nuevas leyes y para aprobar el presupuesto, pero no ejercer el presupuesto, no decidir a quién entregar el presupuesto. Entonces, sí tenemos toda esta información, por eso algunos están molestos, pero que todo lo que tengamos de ahorros por austeridad,
por combate a la corrupción, se va la gente mediante este mecanismo.